¿Qué rollo, banda? ¿Qué onda? Soy Brian Basurto y bienvenidos a su nuevo espacio, este espacio al que me gusta llamarlo Hoop Stories. Y pues nada, lo que quiero yo aquí lo que busco en este espacio es analizar un poco las diferentes rutinas que tienen los jugadores de la NBA. Creo que es muy interesante porque no todos comparten pues la forma en la que entrenan. Entonces creo que es algo bastante interesante. Para que ustedes lo conozcan, sepan cuando vean los videos pues en TikTok, en diferentes redes, el por qué entrenan así y qué ejercicios. Hay ejercicios que se ven medio raros. Entonces, este... Pues en este caso vamos a analizar el de Jalen Green. Y digo que es un jugador que dio mucho la sorpresa el año pasado. La verdad es que yo no esperaba tanto de él. La verdad no estaba como que en mi radar. Y la neta me sorprendió muchísimo. Digo, los Rockets hicieron un papel decente en la temporada. Pero pues nada, vamos a ello. Vamos a estar analizando un poco. Él está subiendo como una serie de videos. Y pues ya durante de su rutina. Y pues ya durante el video vamos a ir analizando un poquito diferentes cosas y les voy a ir comentando diferentes situaciones que luego me llegan a comentar otros atletas que también, o dudas así. Hay que entender que en la pretemporada uno debe de potencializar esas cosas que nos faltaron. Hay que ser muy autocríticos como cuando uno está en temporada, qué es lo que siente a uno que le falta. ¿Sabes qué? Me falta potencia. No solo fijarse en el salto, ¿saben? O sea, como hacer otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, otro tipo o sea, fijarse en que hay más cosas. Y me refiero a situaciones físicas, ¿sale? O sea, ser más veloz, me faltó potencia, porque llega, o resistencia, incluso ya no llegaba bien a los últimos cuartos. Entonces, pues es importante que uno sea autocrítico y en la postemporada, o sea, fuera de temporada, ahí es donde uno debe de trabajar esas cualidades, porque obviamente en la temporada solo es cuestión de mantener. Hay que mantener el desempeño. Entonces, pues nada, espero, de todas formas, cualquier duda las voy a estar leyendo aquí en sus comentarios. Y pues nada, vamos a empezar. Aquí, este tipo de ejercicios, por ejemplo, son cambios de dirección a una pierna y son muy buenos. Ahora, digo, debe de haber un trabajo como muy integral en cuestión al por qué uno llega a esa situación. A veces vemos a los jugadores y a los atletas, pues de alto rendimiento en general, tener como un trabajo, pues muy, pues sí. ¿Cómo decirlo? Tener un trabajo así, o sea, como ejercicios muy complejos y obviamente lo ideal es que en algún punto lleguemos a ellos, pero yo creo que es importante construir las bases con ejercicios más sencillos. Siempre es importante empezar con ejercicios sencillos, ejercicios básicos, porque de nada sirve intentar replicar estos si el músculo no está preparado. En este caso, él está haciendo cambios de dirección a una pierna y se me hace un ejercicio como muy interesante a la hora de trabajarlo. ¿Saben por qué? Porque el de entrada los cambios de dirección en el básquetbol son muy repentinos, son asimétricos, es decir, tienes la oportunidad primero de un lado y luego luego cambia el cambio de dirección y aunque tu cerebro le dé la indicación a tu cuerpo, si tus músculos y tus tendones no están listos para ese cambio de dirección, lo vas a hacer lento. Este ejercicio ahí está haciendo, por ejemplo, un poco de hombro y en máquina y aquí sigue después con un press de hombro que son ejercicios a lo mejor mucho puede llamarse como hipertrofia, tipo de culturistas, pero en fuera de temporada, en off-season, es el momento adecuado de hacerlos. ¿Por qué? Porque es el momento de que si en nuestro interés está el generar hipertrofia, el ganar masa muscular, ahí es donde lo debes hacer, porque si tú te pones a pensar, uno cuando trabaja el de hipertrofia o fuerza muscular, el desgaste es mucho para los músculos, entonces es buen momento para que uno lo haga en ese punto, ¿sabes? O sea, desarrolle sus capacidades, desarrolle la masa muscular, coma más y de ahí ya trabajes normalmente se empieza con eso, con un GPP que es un programa de preparación general en donde trabajas fuerza, en donde le das más énfasis a la hipertrofia y en este caso pues ejercicios básicos como los preses, sobre todo ejercicios que te permitan que estén muy adecuados a lo que tú sepas que te hace falta y tus capacidades. Los ejercicios libres son clave, la verdad, son muy buenos los ejercicios libres para los basquetbolistas, pero también es importante tomar en cuenta que
que hay que tener, que si se te cuesta trabajo, en este caso él en algún punto, como se ve al principio, hace ejercicio laterales en máquina, lo cual pues es también un muy buen ejercicio. ¿Por qué? Porque pierdes, a lo mejor le quitas estrés a los lumbares, obviamente al estar haciendo los laterales en máquina, pues te enfocas justo en el desarrollo del hombro sin darle tanto estrés, ¿no? Entonces eso es la verdad bastante interesante. Y bueno, en este caso es muy importante cómo él trabaja también la parte del, o sea, tiene doble sesión de entrenamiento, ¿no? Entonces, obviamente en la mañana entrena en el gimnasio y luego en la tarde entrena pues en la cancha. Ahora, en algún punto le escuché a un brother que es como igual un gurú del salto, JP Performance, creo que se llama. Y él mencionaba una situación muy curiosa. Digo, en este caso, Jalen, o pues su entrenador, o sea, como que no lo maneja así. Pero se me hace muy curioso porque este chavo decía, lo voy a buscar y lo voy a poner. Él decía que recomienda siempre que al principio de tu entrenamiento, que si vas a hacer un entrenamiento, por ejemplo, de tren inferior, lo hagas antes de tu sesión de tiros, o sea, tu sesión de cancha, y si vas a hacer un trabajo de tren superior, lo hagas después de tu sesión de después de tu sesión de entrenamiento, porque de tiro. ¿Por qué? Porque cuando haces ejercicio, o sea, el desarrollo muscular de arriba, pues pierdes fuerza o tu tío se empieza a deformar. Entonces, lo voy a buscar. Es muy bueno. Mira, vamos a poner rapidísimo. All right, now another question that I get a lot is which one should I do first? Así es. La pregunta es, ¿qué debería ser primero? ¿Debería ser Should I do skill strength el first entrenamiento or de should I habilidades, o sea, en la cancha, do strength and o la conditioning? fuerza y el acondicionamiento? Y aquí él menciona algo muy importante, It depends on the focus of the day. que depende el enfoque del día, lo que les comentaba. So let's say it was your Monday workout and you had some agility, some plyo. Y aquí menciona, él dice que, por ejemplo, un ejemplo así general, el lunes, que tenías agilidad, no sé, algunos ejercicios de agilidad en tu entrenamiento en el gimnasio, los ejercicios pliométricos y luego tu ejercicio básico de fuerzas, ¿no? Y ejercicios de habilidades, así, ya sea salto, sea cambios de dirección, lo que sea. And some lower body strength training. I would do that first. Y él And dice, yo haría eso primero, o sea, él recomienda hacer, si vas a hacer trabajo de fuerza, hacer ese primero. then I would follow that with your skills training after. Y luego después haría su entrenamiento de habilidades. Skills training is more of a conditioning demand. Ya que menciona, esto es bien importante, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de habilidades es más una demanda de acondicionamiento. Eso es súper importante, porque luego uno no lo toma en cuenta y esa fatiga, la fatiga de la cancha, no la cuentas o no la sumas a la hora de llegar a la hora de sumar tu entrenamiento en el gimnasio, y obviamente cuenta. Than any high quality, high intensity day that we can have in the weight room. Exacto, entonces aquí menciona justo esto que es súper interesante, que obviamente es demandante de acondicionamiento, y el entrenamiento de fuerza se lleva bien con el entrenamiento de acondicionamiento si hace la fuerza primero, no tiene desgaste. So it's actually a great primer for those higher intensity lower body days. We're getting the nervous system revved up, we're getting the muscles activated. Y justo lo que menciona aquí es que combinar el ejercicio del entrenamiento de fuerza, o sea, hacerlo primero, hace que tu sistema nervioso se active, y es una buena forma de darle una introducción, aquí lo menciona así, hacia tu entrenamiento de habilidades en la cancha. That's great to go out on the court. Porque es Remember, genial para we're not salir a la cancha. draining ourselves. We're not pushing for conditioning in those strength and Y justo eso es importante porque no estamos haciendo un push, o nuestro objetivo principal en los entrenamientos de tiro en cancha. No buscamos acondicionamiento, sino buscamos el entrenamiento de esas capacidades específicas, bueno, esas habilidades específicas, tiro, coladas, sí, cambios de dirección, pero con el balón, botes. Esto solo es lo que buscas trabajar, no buscas mejorar tu condición por lo menos. O sea, si vas a trabajar ese tipo de habilidades, pues tu intención es mejorar tu capacidad aeróbica, ¿no? conditioning workouts. We're actually getting our conditioning from the court. So those skills sessions where you're really getting game reps for an hour, you're going to be tired after you're done with that. Y justo en el momento en el que tú vas a tu trabajo de cancha, cuando sales, pues terminas muerto. Entonces, obviamente es importante
que ese cansancio, si lo hiciéramos el entrenamiento de fuerza después, ya no tendríamos la misma energía y ahí sí se vería mermado el desempeño. So you're not going to have the legs to come in and get through a good lifting Exacto, workout. no vas a tener You're no vas a definitely tener las piernas para tener un buen entrenamiento de fuerza. you shouldn't be doing plyos, Y and you probably shouldn't be doing too much agility. Exacto, y no debería ser pliométricos ni habilidades porque el sistema nervioso central está fatigado, está out si lo haces después. O sea, ya en la cancha ya tu sistema nervioso está seco. Entonces, pues obviamente es más difícil que los pliométricos deben de trabajarse de maneras muy específicas y por eso son pocas repeticiones normalmente. O sea, no debes hacer 30, 40, 50 repeticiones cuando tu objetivo son así, no sé, mejorar tu sprint, mejorar tu salto, porque al final se agota tu sistema nervioso central y en las últimas, pues llega un punto en el que ya, pues estás out. O sea, ya tu cuerpo, si entrenas, si juegas, si entrenas en la cancha antes de hacer tu entrenamiento de fuerza o de pliométricos, pues no, tu cuerpo no se va a adaptar o se va a ver muy mermado. In that fatigue state. Now, every now and then we do want to do that because we do want to build motor patterns under fatigue. But digo, en este caso él menciona que en ciertas situaciones pues puede ser válido esta parte de pues de hacerlo primero entrenamiento de cancha y luego entrenamiento de fuerza porque buscas trabajar justo, desarrollar ciertos patrones motores, como aquí lo dice, cansado, ¿no? Porque obviamente normalmente en la cancha sí va a haber muchas veces en donde necesites pues el mejor performance que puedas dar aunque estés fatigado y pues puede ser un approach interesante hacerlo así, ¿no? O sea, pero necesitas ya, obviamente, un desarrollo ya trabajado, no nada más es de que, ay, hoy decidí hacerlo y no tienes un trabajo antes que justifique por qué vas a hacer eso. when we're looking at optimal explosiveness and we're looking at these high intensity, high quality sessions, Exacto. you want to do those while you're fresh. Y justo como quieres mejorar en esas capacidades, lo quieres hacer como él menciona, pues mientras estás fresco, ¿no? Descansado. Aquí es donde dice, aquí es lo interesante, donde dice la parte del tren superior. Body sessions, it's the opposite. Es hacer lo contrario. After our Quieres hacer, aquí él propone, quieres hacer el trabajo de fuerza después de tu entrenamiento en la cancha. skills training. Because with upper body training, if you've ever played basketball, if you get a good upper body lift and then you go out and you start shooting. Justo, porque si haces un buen trabajo de fuerza, o sea, si haces bench press o algún rem o incluso si haces lanzamientos balísticos con pelotas medicinales y todo eso, y luego después quieres ir a tirar, o sea, tienes una fuerza como diferente, un approach diferente, tu cuerpo tiene un approach diferente a la hora de hacer un tiro, ¿no? Your first 15 minutes are terrible. Exacto. That fatigue in the upper body completely changes the motor pattern. And so you're going out and you're getting reps. Justo porque desconfigura tu patrón de tiro y entonces como dice, vas a estar haciendo las repeticiones que no es el gesto que tu cuerpo ya está acostumbrado a hacer por la fuerza que tiene tan desmedida, ¿no? Porque entonces si tú tiras de alguna forma, pues como tu cuerpo ahorita tiene mucha fuerza, pues entonces empiezas a estirar menos el brazo, o a lo mejor alzarlo más, y entonces eso obviamente pues va a estar mermando tu tiro e incluso a la larga podría estarlo deformando. As your normal mechanics. And so you actually have the potential of ruining your mechanics when you go out there and you go through some really fatigued shots. And you might say, but Paul, what if I'm fatigued in the fourth quarter? Should I train for that? It's a completely different type of fatigue. Y aquí menciona que si le preguntan, oye, y si estoy agotado en el cuarto, o sea, como para mejorar esa parte, deberías entrenar primero como para, o sea, entrenar la fuerza y luego los tiros. Y no, es una fuerza como aquí menciona, es un cansancio, perdón, totalmente diferente. So this is a very localized fatigue. Justo porque al final tu cuerpo, o sea, estás fatigado del tren superior, de tus pectorales, de todos los músculos incluso que generan el tiro, ¿no? Ya sea tus tríceps, tu bíceps, tu hombro, el pectoral, los dorsales, están fatigados de manera localizada, como él lo menciona. Y en el caso de un cansancio de un partido, pues es diferente, porque ahí sí tiene que ver más acondicionamiento, es más tu
pues sí, tu corazón que está a 1000 por hora. Obviamente estás fatigado porque tienes una respiración mucho más rápida, te estás quedando sin oxígeno, o sea, es diferente. It's global fatigue. Es una So fatiga your global. whole body is Tu cuerpo just está tired, cansado, but you don't have justamente. like burning Ajá, biceps and exacto. burning. O sea, no sientes como si estuvieras así hecho curl de bíceps y sientes o sea, al final de un partido no sientes tu brazo así quemando, ¿no? Es diferente. Triceps. It's very localized after an upper body lift. So I would definitely advise to get your skills training in first and then your upper body. Y aquí justo es lo que menciona, que recomienda ampliamente que hagas primero tu entrenamiento de fuerza, digo, de tiro, perdón, en la cancha, y luego ya hagas tu entrenamiento de fuerza. Either right after or separate them. So Y you justo, o sea, yo creo que lo puedes hacer después o darte un tiempo y luego ya hacer tu entrenamiento de fuerza. Pero pues obviamente eso también lo tienes que dosificar y eso va a depender ampliamente de qué tipo de jugador seas y si ya tienes experiencia o no. skills training in the morning and then your upper body later on in the afternoon or the evening. Now, what if you're on a full body split? So you're not on an Y bueno, ya eso es como en particular de este video lo que quería como mostrar, que es un approach muy interesante. Ahora, volviendo al entrenamiento de Jalen Green, aquí quiero que volteen a ver algo muy específico. O sea, si notan, los entrenamientos de los jugadores de la NBA son como muy son muy situacionales de juego. O sea, sí está bien entrenar el bote y entrenar cosas, pues sí, con defensas y todo, pero me refiero en cuestión más de bote así como complicado, o sea, como botar mucho, eso es importante, pero sí hay algo mucho más importante, es justo esto que hacen. Todos los jugadores, o la mayoría de los jugadores, cuando entrenan el bote, no sé, obviamente ya tuvieron un trabajo, pues amplio de bote durante toda su carrera, su niñez y su juventud, ¿no? Pero a lo que voy es que hacen entrenamiento muy situacional del juego, o sea, este tipo de jugadas que hace él en este caso, por ejemplo, son cosas que sí van a pasar en el juego. Luego veo a chavos que botan muchísimo, botan súper bien y pum, por detrás de las piernas, atrás de la espalda, así. Y luego, pero ya a la hora del partido, difícilmente vas a tener esa situación. ¿Por qué? Porque de entrada, de nada sirve que hagas el cambio de dirección, digo, que hagas los botes muy padres, si en realidad no te estás llevando al jugador 1 y 2, pues no debes de botar tanto tiempo. O sea, en un partido difícilmente vas a botar tanto tiempo, vas a tener tanto tiempo. Acuérdate que son 24 segundos, no son 2 horas. Entonces, ve estos cuántos dribles hace antes de hacer un tiro, ¿no? Digo, y aquí creo que le menciona algo importante relacionado con eso, pero más allá, vean vamos a contar cuántos botes hace para llegar o sea, para atacar. Ok, ajá, sí es o sea, a lo que voy es que ocupa pocos botes porque lo que quieres es llegar al aro. O sea, no quieres estar ahí votando. Y por ejemplo, en esta situación, porque es él. Pero en un partido real, pues seguramente cuando estuviera ya en esa situación, si le sale otro, ahí pues igual y pudo haber sacado el balón, ¿no? O sea, lo que voy es que es importante que ustedes se pongan a practicar situaciones de juego. Que desarrollen un buen control de balón, digo, y no importa su posición, pero que también se encuentren en la posición de trabajar situaciones del partido. Por ejemplo, en este caso, en estos jugadores, lo que tú quieres a la hora de entrenar es que sea lo más parecido al partido. Ese tipo de botes es importante que los manejes, pero también, pero si notan, no son cosas tan locas, es justo eso, cambios de dirección. Y algo bien importante que Austin Rivers lo decía en uno de sus podcasts, decía que para él, no de nada sirve que de defender a un jugador que siempre va a 100 es muy fácil. Defender a un jugador que siempre va muy lento es muy fácil. El verdadero jugador que es difícil mejor, o sea, que defienda es el jugador que tiene muy bien los cambios de velocidad. O sea, más allá de los cambios de dirección, es el jugador que puede ir de 0 a 100 y de 100 a 50 y de 100 a 30. Ese tipo de cambios de dirección son los que en realidad hacen que el juego se desarrolle, o sea, que seas un jugador letal. Porque si eres una persona que siempre va a la misma velocidad es difícil. Por eso Kyrie Irving es tan bueno, porque si notan sus cambios de dirección, él puede ir muy rápido y luego hacer el cambio y luego volver a ir muy rápido. O sea, Ja Morant también tiene esa capacidad de hacerlo, esa capacidad de explosividad, pero de que también puede frenar muy rápido. O sea, ese tipo de cosas son las que neta tienes que entrenar, porque pues, los jugadores que mejor botan o que hacen los botes más largos o más locos no son los jugadores que llegan a jugar, por ejemplo, aquí en México en la AB. O sea, tú puedes ver un partido de la AB y no tienes a un vato que todo el tiempo está botando increíble. Tienes a jugadores que tiran bien
que defienden bien, que rebotean bien, que van y que saben colar y que saben colar con en transición o con defensas, pero no ves todo el tiempo y menos aquí en México. En la NBA todavía porque es más espectacular y tal, pero aquí en México, por lo menos en Latinoamérica, tu juego no es el botar increíble y moverte todo el tiempo. Entonces eso es algo que deben de tomar mucho en cuenta. O sea, creo que es algo que es importante que tomen a la hora de planificar sus entrenamientos. Sobre todo si no tienes la oportunidad de pagar a un entrenador que justo te haga eso. O sea, que tú desarrollar esa capacidad en la cual puedas votar en situaciones complicadas, pero no votar así cosas increíbles. O sea, ve este tipo de ejercicios, son cambios de dirección. O sea, son cambios de dirección rápido, pero no te hace que votes y fum fum. No, pues, o sea, eso, o sea, de nada sirve. O sea, lo que tú necesitas es poder llevarte al jugador, jugar con el choque, resistir el choque y poder moverte dependiendo la posición que seas, ya seas poste, seas base, seas alero, o sea, no importa, lo que quieres aquí es justo tener un espacio para así tirar o para moverte y darle juego al balón. Ahora, una de las preguntas que normalmente me preguntan mucho en la hora de, valga la redundancia, en en los videos que subo en Instagram y todo eso, aquí hay, por ejemplo, me preguntan como, en este caso, mi hijo juega básquet U10 y me podrías indicar un plan. Esta pregunta es muy común y sobre todo con los chavitos que van empezando. Y yo lo que les puedo recomendar es empiecen con una base de fuerza con ejercicios bien básicos. O sea, lo importante y no solo aplica para los más jóvenes, sino aplica para todo aquel que no ha tenido un desarrollo de fuerza. Si no te lo ponen en tu equipo, que es muy normal aquí en Latinoamérica, que digo, sí, seguro hay gente que sí lo hace, o sea, hay entrenadores que lo hacen. Pero si no te ponen entrenamiento de fuerza, tú hazlo. Está en tu obligación como jugador para desarrollarte. Y cuando me refiero a ejercicio de fuerza, sé que muchas veces podrán llegar a pensar, pues ejercicios de, con pesas. Y pues no, nada que ver. O sea, es, de hecho, debes empezar con ejercicios básicos como sentadillas. Una sentadilla sin peso. Sentadilla sin peso. Y luego puedes empezar con una sentadilla, con sentadilla goblet, ¿no? Aquí, sentadilla aquí. Y luego puedes ya a lo mejor progresar, ya que tienes cierto peso, con una sentadilla frontal con barra o ya la back squat. O sea, ese tipo de ejercicios nos van a ayudar, o sea, así fácil. Y eso, en cuanto tengas más fuerza en las piernas, aunque no hayas hecho trabajo de pliometría y todo eso, va a ayudar a tu salto. Ahora, también hay ejercicios básicos como están los desplantes, están las lagartijas para el tren superior, los preses pues puede ser con mancuernas, las dominadas, o sea, cualquier tipo de dominada, hacerla te va a ayudar muchísimo a desarrollar fuerza. Digo, ya el trabajo de hipertrofia se va a ir presentando con el trabajo de fuerza, ¿no? Si tú haces trabajo de fuerza y no has hecho antes, seguramente vas a ganar músculo. Obviamente todo esto acompañado de una alimentación adecuada. Entonces, cuando se pregunten ustedes ese tipo de cosas de cómo voy a entrenar o qué voy a, o cómo puedo empezar si no tengo acceso a un gym, por ejemplo, porque soy muy chavo y mis papás como que tienen dudas. Lagartijas, sentadillas, desplantes, dominadas si se puede. Y puedes agarrar incluso unas botellas de ahí de 2 litros y remos. Si no tienes acceso como para hacer unas dominadas. Ese tipo de cosas son con las que debes empezar. Y aunque tengas acceso a un gimnasio, de nada sirve que vayas a lo más complejo porque tu cuerpo no se va a adaptar, tu cuerpo nada más va a estar intentando sobrevivir y a lo mejor puede que, bueno, seguramente va a generar una adaptación, pero no la adaptación que tú buscas. Entonces, si como primer approach yo les recomiendo desarrollen fuerza en las piernas y ya de que desarrolles un buen trabajo de fuerza, ya que puedas meterle kilitos a tu sentadilla goblet, a tu desplantes, a tu peso muerto incluso si tienes la oportunidad. Ya después ahí, antes, o sea, puedes empezar con tus pliométricos, o sea, pogos son el ejercicio básico, o sea, los pogos son el ejercicio predilecto, o sea, ese no importa en qué momento de tu vida te encuentres, ese siempre va a ser un buen ejercicio. Entonces, para empezar a calentar y luego le puedes agregar los pogos, luego pogos más altos y luego ya de ahí puedes agregar los depth jumps o o saltar una caja, los box jumps.
O sea, de ahí ya se despliegan muchas cosas, pero lo básico, la madre de todas de todas las capacidades es la fuerza. Entonces, si no tienes fuerza, pues no puedes, tu cuerpo no puede generar más alto, más potencia, si no tiene si tu cuerpo no tiene la capacidad de generar la fuerza, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y pues nada, yo creo que todo por hoy. O sea, por hoy, como nuestro primer capítulo de Hoop Stories. Muchas gracias por verlo. Les pido que, pues de favor, que se suscriban, que le den like, que le den a la campanita. Y que cualquier cosa, sobre todo sus dudas que quieran que responda en el siguiente video, pónganmelas aquí en los comentarios porque en los siguientes videos voy a estar subiendo semana a semana un video nuevo analizando diferentes cosas. Igual si quieren un tema en particular, algún deportista, algún atleta en particular o algún basquetbolista en particular, lo podemos analizar igual aquí. Y pues nada, los quiero muchísimo. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana.